fue antropología de la ciencia y la tecnología. Y vamos a cerrar precisamente con el tema de etnografía de las ciencias ambientales, a cargo del doctor Leonardo Ernesto Márquez Mireles, que él es antropólogo, profesor de aquí de la licenciatura en antropología, y también participa en el posgrado, en el programa de posgrado en ciencias ambientales de la Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, sin más presentaciones, le damos la palabra para que pueda iniciar su presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gerardo. En este 10º ciclo de conferencias, la intención era ver cómo la antropología podemos participar al hacer trabajo de investigación en otras disciplinas dentro de la misma ciencia, ¿no? Que fue el caso del doctor Arellano, que fue el caso de la doctora Tania, y la propuesta que nos hace el mismo Gerardo en la ponencia pasada. Y el día de hoy voy a presentar un ejemplo de qué podemos hacer los antropólogos para tratar de ayudar a la formación de nuevos científicos en el área de ciencias ambientales, ¿no? Partamos de una cuestión importante. El método principal de la antropología es la etnografía. Y ser un etnógrafo es partir de ser un escritor, un creador de imágenes que muestran los caminos, diría en alguna frase, en alguna caricatura, más allá de lo evidente. Algo que nos haga diferentes de todas las demás disciplinas que también describen y analizan cierto tipo de procesos sociales, procesos educativos, pero que desde el área de la antropología nosotros vemos con un ojo muy claro, el de ser antropólogos sociales. Como etnógrafos somos seres analíticos preparados para ser esos observadores, especializados en mirar detenidamente y por un largo tiempo los procesos culturales, los procesos de organización social. Y asimismo debemos de tomar en cuenta que el trabajo de investigación lo realizamos dentro de la cotidianidad de la gente, dentro de la vida de los estudiantes, los cursos tomados, su experiencia con relación con los pares y sus profesores. Todo esto de manera particular, porque de manera general vamos a comunidades rurales, vamos a comunidades urbanas, estamos un rato ahí y los estamos viendo cómo se desenvuelven, con dos principios importantes. El número uno, si nosotros vamos y nos quedamos un rato, la gente tiende a actuar de forma diferente mientras estemos nosotros, hasta que la gente no se acostumbre a nosotros. Y en esa idea de poder ver cómo verdaderamente es su desempeño, pues implica estar ahí un buen rato con las personas. En este trabajo, como en la mayoría de los trabajos de los etnógrafos, la entrevista es una de las herramientas más importantes para obtener información y contrastarla con varias de los entrevistados. No nos podemos nada más quedar con lo que dice una sola persona. Tenemos que contrastar toda esta información. ¿Cómo seleccionamos a los informantes y con qué criterios? Bueno, en el trabajo de investigación que estoy presentando, no está hecho exclusivamente por mí, también está participando Gerardo, y la idea fue tomar en consideración el total de estudiantes y de manera general ir clasificando a los estudiantes del programa de posgrado en ciencias ambientales y agruparlos básicamente en dos tribus, la tribu de las ciencias sociales y las tribus de las ciencias naturales, porque tienen dos perspectivas de ver a la sociedad de forma diferente. Las ciencias naturales se les olvida muchas veces la existencia del humano, del individuo, de la gente, de los hombres, de las mujeres, y a las ciencias sociales generalmente se nos olvida lo que no es humano, es decir, todo lo contrario. Y en esta idea de tratar de explicar cómo es la formación y las relaciones que se establecen entre los individuos de estas dos grandes áreas, las ciencias sociales y las ciencias naturales, pues encontramos que pudimos entrevistar a 18 estudiantes de cada área. No tomamos en importancia para esta presentación el género o su sexo, solo tomamos en consideración de todos los que les pedimos, también quién pudiera participarnos y dar tiempo para hacerlo. Hubo gente que dijo al principio sí y al final pues parece que los estábamos persiguiendo y no quisieron participar de las entrevistas, ¿no? Y es parte del proceso a lo que nos aventamos, por eso tenemos estos 18 casos. Siempre quisimos entrevistar a la mayoría de la gente que participara como estudiantes en el posgrado. Tiene una población más o menos movible entre 90 y 120 estudiantes, tanto de maestría y doctorado, y pues logramos entrevistar a 36 personas, básicamente, ¿no?
y todos se consideraron casos distintos. No los vimos para agrupar los demás formas particulares, sino 18 casos de ciencias naturales, 18 casos de ciencias sociales. Al principio no nos importó su formación profesional ni sus relaciones con las ciencias ambientales. No es que fuera importante, no los seleccionamos para decir, tú eres biólogo, tú eres ecólogo, tú eres antropólogo, tú eres físico, tú eres abogado. No nos interesaba para hacer la selección. Nos interesaba el por qué estaban en el posgrado en ciencias ambientales, ¿no? Preguntas o algunas de las preguntas que guiaron la investigación que se plantearon es, ¿cómo fue su vida académica dentro del programa de ciencias ambientales? Estoy hablando en el pasado porque esto se concluyó prácticamente hace año y medio. La pregunta en presente fue, ¿cómo es su vida académica dentro del programa de ciencias ambientales? ¿A qué se enfrentaron? De manera resumida, es tanto las cosas buenas como las cosas malas, qué fue lo mejor y lo peor del programa durante sus estudios, cómo establecieron las relaciones con sus pares, con sus compañeros, compañeras de la misma generación, de diferentes generaciones, pero con los que convivían, tanto en las clases como en los diferentes cursos o seminarios, y la relación con sus profesores directos como directores de tesis, asesores o profesores exclusivos de curso, o profesores que son parte del posgrado, pero que en realidad nunca tuvieron una interacción cercana entre ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo influyó su formación, ahora sí, en su estancia dentro del programa de ciencias ambientales. Partimos de que tuvimos profesiones, estudiantes que iban desde la psicología y el derecho, y que dices, no hay una relación directa con las ciencias ambientales. ¿Qué fue lo más difícil? Les platico un caso rápido, que no está registrado en la tesis, sin embargo, me surgió ahí en estas ideas de discusión. Y en el examen de maestría le preguntamos a la chica, ¿qué fue más difícil para ti, aprender inglés o aprender ciencias ambientales? Y dijo, ciencias ambientales. La chica era economista, sabía mucho de matemáticas, pero no sabía llevarlo al área de las ciencias ambientales. Entonces encontramos ese tipo de situaciones y pues algunos biólogos, algunos ecólogos que están muy metidos en el área de las ciencias ambientales por la naturaleza de la misma disciplina, pues tampoco les fue tan fácil encontrar que no todo es biología y que no todo es ecología, ¿no? En esas áreas. Desde una perspectiva clásica, en el estudio descriptivo y clasificatorio de las sociedades, lo que supone trabajo de observación sobre el terreno. Ese trabajo lo hicimos pensando en que Gerardo, siendo en aquel momento estudiante, pudiera en su misma formación participar de todo lo que veía, de todo lo que hacía. Él como estudiante podía convivir con los compañeros y las compañeras del posgrado, poner anotaciones y luego terminar discutiendo con su servidor en esta discusión. Yo participaba dentro de los seminarios de tesis, dentro de los seminarios multidisciplinarios como profesor de clase, pero había cosas que en la misma formación de ser profesor pues no me puedo integrar, y que en la etnografía clásica pues no me permite hacer esa descripción, pero Gerardo, al ser estudiante, sí tenía esa posibilidad de estar ahí con ellos en algunos festejos, en algunas reuniones extraescolares, en las reuniones de pasillo después de los diferentes eventos académicos, donde se puede dialogar de forma distinta a exclusivamente lo académico, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo más difícil fue empezar a clasificar la información que íbamos obteniendo. La información en la formación de ciencias ambientales. ¿Qué es eso? Esa es una de las frases que más trabajo. ¿En qué los agrupamos? ¿Cómo los agrupamos? No es lo mismo decir, bueno, pues todos los que son de áreas de ciencias naturales, pero pues nos enfrentamos a sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, les decía abogados, economistas, ¿no? O los mismos de ciencias ambientales en que son ingenieros ambientales, son ingenieros civiles, son ingenieros metalmecánicos, y que pues no por ser ingeniero en general, saben todos de las áreas de ciencias ambientales. Empezamos a ver cuál era su formación, qué tanto sabían de ciencias ambientales antes de entrar. Tomamos durante la entrevista una cuestión muy, muy importante, que es el momento de su proceso de ingreso al programa de posgrado. El programa de posgrado tienen que presentar una serie de papeles que los acredita como titulados de sus estudios anteriores, de pregrado o de grado, para los que entran a doctorado, actas de nacimiento, CURP, registros, pero también evaluaciones de que saben inglés con un cierto tipo de puntaje. Pero después de toda esa entrega de papeles, quienes tienen la entrega de papeles completa pasan a la segunda etapa, que es la entrevista a su ingreso, donde un grupo de maestros
analiza, evalúa la pertinencia de este estudiante. Puede ser muy bueno, muy buenas calificaciones, pero si en la entrevista no demuestra que va a ser capaz de terminar la tesis, muy pocos se les da para atrás en este proceso, no ingresan, y entonces la idea es platicar cómo les fue en este proceso. Vamos a encontrar diferencias entre los que entran a maestría y los que entran a doctorado. Los que entran a doctorado tienen que presentar una idea de proyecto. Los que entran a maestría presentan una idea de por qué quieren estudiar la maestría y se les cuestiona y se les pregunta sobre esas situaciones. Y entonces también depende de cómo es el grupo que entrevista. Son 5 profesores los que entrevistan, uno de cada área en las que se divide todo el programa de posgrado, para que todos den imparcialidad a la hora de hacer la entrevista completamente. Otra de las cosas que se les preguntó a los estudiantes fue su participación en la presentación de avances de tesis. Son 2 seminarios de tesis y pues implica toda una preparación para presentar su protocolo en el primer seminario y luego los avances en su segundo seminario. Y es el trabajo directamente con el profesor tutor de tesis o director de tesis, el comité de tesis, que son los 2 asesores, y a veces presentar entre los mismos pares estudiantes para apoyarse y trabajar. Cabe destacar que aquí encontramos cosas y una etapa de transición interesante que ya platicaremos un poco más adelante. La otra es la participación en los programas multidisciplinarios, seminarios multidisciplinarios, que es una clase donde a todos los estudiantes que se inscriben, porque es obligatoria para todos, se les agrupa en diferentes equipos de trabajo dirigidos por un profesor de posgrado. Se discute una temática en general con diferentes ópticas, con la idea de con la idea de generar discusión a partir de esta temática en los diferentes grupos. Y esto pues se puede hacer de 2 a 3 horas de trabajo en la presentación, pero implica reuniones semanales para cada presentación, implica trabajo de este tipo de desarrollo del contenido para poder hacer la presentación. Algunas áreas del mismo posgrado presentan seminarios particulares por áreas. Son 5 áreas de posgrado en ciencias ambientales: gestión ambiental, prevención, el área de recursos naturales, el área de salud ambiental y el área de remediación. Se me olvidó el nombre completo. ¿Vale? No te olvidé el nombre. Pero es muy interesante cómo hay 2 áreas que apoyan a sus estudiantes y cada fin de semestre tienen la obligatoriedad sus estudiantes de presentar ante los profesores de esa área todos su tesis. Y eso les ayuda a entrenarse, a practicar, cómo les puede ir en los seminarios después de investigación de tesis, ¿no? Las relaciones con los pares, cómo se llevan, cómo se tratan entre estudiantes, hombres y mujeres. Tenemos muchos extranjeros y hay grupos que dicen, sí quiero a los extranjeros, hay grupos que dicen, no los quiero, hay grupos que dicen, con ellos no te lleves, con él sí te lleves, ellos te ayudan mucho. Mucha gente que habló o criticó a algunos compañeros, pues no decían nombres, no supimos quiénes eran, pero son parte de cómo se establecen estas relaciones. ¿Con quién te llevas más? ¿Con tus compañeros de área? ¿Con tus compañeros que tienen la misma temática de tesis? ¿Con quiénes son los buena onda? Y a veces no catalogas de mala onda, sencillamente dices, no me llevo con ellos porque no tenemos una participación con ella. Decía, los profesores en clase, los profesores fuera de clase, los profesores que no nos conocen, que no son parte de nuestro comité, pero están ahí, ¿no? Durante el proceso de graduación, lo que implica hacer todas las tareas administrativas en esta situación. En el caso de doctorado, el examen predoctoral, un examen que tienes que realizar 1 año antes 2 años antes de avanzar con tu doctorado, para ver si sigues y teniendo y vas a poder terminar en los 3 años restantes tu trabajo de tesis, y el examen de grado, tanto para maestría y doctorado, con la idea de tratar de construir la experiencia sobre lo que es sobre lo que es estar como estudiante en un programa de ciencias ambientales, donde la característica principal es la formación multidisciplinaria de los profesores y de los alumnos. Esta última parte es muy interesante porque en toda la discusión de un trabajo de investigación anterior con el que se titula el doctor Gerardo, pues discutimos mucho sobre qué es la multidisciplinariedad y si las ciencias ambientales son multidisciplinarias, transdisciplinarias o interdisciplinarias, o se han convertido en una cuestión
netamente disciplinaria, ¿no? Y ahora que se comparte con todo, y de forma natural diríamos, pues sí, son multidisciplinarios, pero nos damos cuenta que muchos de los profesores, como sus servidores, antropólogo, licenciatura, maestría y doctorado, uno diría son muy disciplinarios. Sin embargo, dentro de la maestría y doctorado tomé cursos con geógrafos, con ecólogos, con agrónomos, y eso se ve en el certificado, no en mi título, ¿no? En el certificado de las materias se ve que yo tomé clases en otras instituciones con otros profesores, con las materias que tienen ese contenido, pero el título dice antropólogo social. Entonces, aparentemente soy muy disciplinario porque tengo las 3 formaciones en el posgrado, pero tenemos profesores que son ingenieros, maestros en ciencias y doctores en ciencias ambientales. Y estas características, pues es lo que permite a reconocer en esta idea de qué tan disciplinarios y multidisciplinarios somos los alumnos, los profesores y los alumnos dentro de este programa. Las personas, los y los estudiantes, ¿no? Es una cuestión muy importante en donde tenemos que marcar cuál es la objetividad de nuestra mirada etnográfica y cómo poder lograr esta cuestión. El etnógrafo no es ajeno al contexto que observa y este no le perdona su presencia, percibe los defectos de su observación y se lo hace saber. Esto es muy increíble porque, es antropólogo, ¿no? Él nos está mirando, él nos está clasificando, nos está evaluando. Y desde ahí ya la gente nos está poniendo límites para trabajarlos, ¿no? O nos dicen, él es antropólogo, no sabe tanto en especial sobre esta temática, sobre esta metodología de las ciencias ambientales, porque su horario no se lo ha permitido. Entonces estamos siendo estigmatizados de forma natural, como si fuéramos a sociedades rurales. Nos dice, pues tú eres antropólogo, pero no sabes de campo, ¿no? La gente te dice, hoy va a llover, tú volteas al cielo y ves que no hay nubes. La gente vio algo y por eso te dice que va a llover y llueve, ¿no? Entonces, de alguna manera, te están poniendo límites para poder participar en ellos. Y en las ciencias ambientales o en el programa, pues también pasa eso, ¿no? Entonces, hay que construir una visión, existe entonces, una dialéctica, una mutua afectación recíproca entre la interioridad y la exterioridad en el paso del uno al nosotros, en las configuraciones que hacemos de otros a partir de la imagen que nos regresa entre ellos. Pues, ¿quién era el investigador principal de este proyecto? Gerardo. Gerardo era el estudiante, Gerardo era el que era visto como estudiante y de alguna manera era tratado como estudiante cuando quería platicar con los profesores. Costó trabajo que algunos de los profesores lo vieran como igual para que pudieran aportarnos cierta información que necesitábamos, que sabían ellos, pero que nos costó varias sesiones de trabajo, ¿no? Porque no dejaban de verlo como el estudiante. Y a mí los estudiantes pues no me dejaban de ver como el profesor. Entonces esto complica las cosas en esta discusión de ser o no ser parte de esta cuestión. También se trata de hacer observación fáctica en el cual el investigador es testigo. Tuvimos que estar ahí por norma, por normatividad, en los seminarios, en los talleres, pero también empezamos a tener que estar en otro tipo de eventos para poder observar y ver. ¿Quién participó más de eso? Pues fue Gerardo, ¿no? Es testigo no solo de lo que ve, sino de lo que escucha, de los discursos implícitos, de lo que hay de latente en lo manifiesto, de las dinámicas subjetivas, del discurso de los otros, de sus testimonios y de sus actos, ¿no? Entonces, muchas veces todo lo que la gente dice se vuelve información para nosotros que tenemos que corroborar. La gente cuenta rumores, platica cosas que se vuelve información para nosotros, que para convertirla en dato, pues tenemos que corroborarla, dicho en otras palabras. ¿Qué se observó y se preguntó, no? Las y los estudiantes de posgrado fue lo que se observó como sujetos objetos de investigación. En sus seminarios de avance de tesis se observó el desempeño tanto de los profesores como los estudiantes. El seminario está hecho a partir de un tipo coloquio congreso en donde los estudiantes tienen 10 minutos para presentar su trabajo de investigación. Debo aclarar, los estudiantes de maestría tienen 10, los de doctorado tienen 15. Y luego hay una presentación, comentarios por parte de un estudiante para académico, para los doctorados, estudiante de doctorado, o puede ser maestría y doctorado para los de maestría, y luego un profesor de fuera del comité de tesis que dirige la tesis también emite comentarios al trabajo, y luego entra una sesión de preguntas y respuestas. Pero ahí estudiamos y observamos actitudes de la gente, formas de preguntar, formas de actuar, para encontrar una serie de situaciones que suceden, ¿no? Los seminarios de avances de tesis, les decía, los seminarios multidisciplinarios, desde la
primera cita donde se dividen a los equipos para trabajar en equipos y luego cómo trabajan en equipos, cómo se organizan para trabajar en equipos. Debemos de resaltar ahí una cuestión que no hemos valorado y que tenemos que empezar a cuestionarnos nosotros, es que nos tocaron los 2 años de pandemia y mucho del trabajo en equipo se hizo de manera virtual. Entonces no hemos analizado esa parte, no la hemos tomado en consideración, pero sí analizamos lo que las entrevistas nos decían de cómo les fue durante este tipo de trabajos. No por la cuestión virtual, pero tenemos que profundizar en esa parte. La misma presentación de los seminarios disciplinarios, la participación en las clases y en los seminarios, materias obligatorias y tópicos selectos especializados que se imparten, ¿no? Las entrevistas en espacio de labor de algunos informantes, es decir, algunos de nuestros informantes estaban en sus laboratorios, donde hacen su investigación, donde están haciendo sus experimentos, o están en sus bibliotecas, o están en el laboratorio clasificando plantas. Pues se fue y se entrevistó en esos espacios, y algunos otros pidieron ellos mismos o que fueran fuera, o nosotros les dijimos que fuera fuera de esos lugares. Es decir, se realizaron fuera de los espacios de los estudios de posgrado. El otro elemento que tuvimos que trabajar para este trabajo, valga la redundancia, para esta investigación, es meter el concepto de etnografía de la educación, para poder ordenar y clasificar todos los datos que íbamos obteniendo y no tenerlos nada más de manera genérica, ¿no? Entonces, la idea de la etnografía de la educación, desde algunos teóricos, es mejorar los procesos de educación y enseñanza del aprendizaje. ¿Podemos hacer eso con el trabajo? Creemos que los datos etnográficos sí nos dan para eso, porque al estudiar las relaciones sociales que se presentan, podemos proponer ciertas cosas para los seminarios de tesis y para los multidisciplinarios. Se han propuesto, muy pocas se han aceptado. Entre ellas hablábamos de formar talleres y de formar foros de discusión, y nada más hizo un taller y nada más se ha hecho un foro de discusión cuando habíamos propuesto más, ¿verdad?, en estas dinámicas. Hacer un diagnóstico de las relaciones en el proceso de educación dentro de la multidisciplinaridad a las que a veces ni los profesores están de acuerdo con lo que es la multidisciplinariedad. No logran definir lo que son las ciencias ambientales desde una cuestión multidisciplinaria y la dividen desde una cuestión disciplinaria. Eso fue un dato bastante interesante porque lo definen como les está yendo en la vida, como les está yendo en su profesión, no conforme a la construcción de un concepto más genérico, más englobador de todas las ciencias ambientales, ¿no? Los mismos estudiantes, por lo tanto, muchas veces ellos no saben definir estas cosas. Al principio, al final o en medio. Dicen, bueno, sí soy maestro en ciencias ambientales, aunque mi especialidad es con la temática de la tesis, ¿no? Entonces terminan hablando de un apellido al decir especialidad y vemos que su multidisciplinariedad también tiende a ser un poco disciplinaria. Tiene que haber la necesidad de integrar conocimientos sobre la dimensión de la realidad para proyectar cómo actuar sobre ella o con ella o respecto a ella. Se constata en todos los ámbitos científicos, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que hay gente de doctorado que fue entrevistada y que decían, antes los seminarios de tesis, la gente era como más agresiva y más dura para emitir comentarios, y desde que empezó el discurso de hay que ser políticamente correctos, dice, el nivel de discusión ha bajado. Entonces no puedes decir ciertas cosas que impacten para que el estudiante ponga mayor atención en lo que está haciendo, porque políticamente incorrecto es decirlo de esa manera. Entonces, pareciera que está bajando el nivel de discusión de los seminarios, y aprovechamos más los seminarios de discusión de las áreas específicas que de las áreas, que el área general completa, ¿no? Esto es muy importante porque hay gente que ve el cambio y hay gente que dice, pues así está bien todo, está muy chido, está muy padre, porque sí nos hacen comentarios que nos hacen pensar, pero hemos oído que antes los hacían diferentes, ¿no? Entonces, pero no lo vivieron. En este caso, los problemas ambientales de diversas características nos lleva a definir si realmente o no podemos generarlo y ver si para algunos son problemas ambientales, para otros son de otra área estos problemas ambientales, y sobre todo la formación en la discusión de qué son los problemas ambientales. Entonces también en esta cuestión de la etnografía de la educación, lo que buscamos es ver cómo es la formación, cómo se construye la formación de investigadores, gente reflexiva, críticos, analistas y multidisciplinarios, y qué opina la gente entrevistada sobre esto, ¿no?
¿Cómo se ha logrado integrar las diferentes formaciones disciplinarias a una multidisciplinar, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Abogadas que en su carrera no vieron ninguna materia ambiental y quieren especializarse en ciencias ambientales desde el punto de vista jurídico, y lo primero que se enfrentan es que no tienen que estudiar solamente leyes ambientales, ¿no? Sino tienen que entender qué es biología, qué es ecología, qué es desarrollo sustentable, y eso les ayuda a entender por qué están planteadas las leyes como están planteadas. No es venir a estudiar leyes ambientales, ¿no? Entonces, a muchos de ellos impacta que tienen que saber de estadística y dicen, pues entré a derecho para no saber de estadística, ¿no? Sin embargo, la tienen que tomar. O entré a derecho para no saber nada de biología, pero al final tengo que aprender esas temáticas particulares. Y de la otra perspectiva les dicen, oye, tu trabajo es muy químico, ¿dónde está lo humano dentro de esos trabajos químicos, no? Pues es que les estoy sacando sangre. ¿Y para qué sirve, no? Empiezas a cuestionar también esas ideas. Entonces empiezan a construir esa importancia de trabajo con el humano, no para obtener información, sino para devolverles información y enseñarles que lo que están haciendo los puede enfermar más, ¿no? Es una de las cuestiones que se discuten mucho, ¿no? Vimos cómo era su participación en los seminarios obligatorios de tópicos selectos o optativas, en el trabajo de equipo de los seminarios multidisciplinarios, les decía. Estos seminarios multidisciplinarios se realizan con el objetivo de un análisis de una temática seleccionada y al final de la discusión en 3 presentaciones establecidas. Pero implica que por lo menos tienen 1 o 2 reuniones antes de cada presentación donde muestran este trabajo, los avances del trabajo y cómo se organizan y cómo se hacen entender entre compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque las temáticas son diferentes a las temáticas de sus tesis. Y estas temáticas de las tesis los especializa en algo, pero al meterlos al multidisciplinario, oye, discusión sobre la calidad del agua en San Luis Potosí, y las tesis son sobre otras cuestiones, pues aprenden a trabajar con gente de otras áreas sobre una temática que no les dé y opina desde sus perspectivas. Tenemos entrevistas en donde nos dicen que al final una persona tuvo que hacer todo el trabajo porque los demás no entendían cómo hacerlo, o nos dicen que es bien difícil ponerse de acuerdo con gente que piensa completamente diferente, pero lo lograron, ¿no? Que sería la parte importante. Bueno, de esta perspectiva se pretendió describir el alcance de las dinámicas educativas, los grupos de trabajo, las áreas de especialización de los grupos de profesores y alumnos en un posgrado en ciencias ambientales, su papel dentro de un sistema cultural que sería el de las ciencias ambientales. Entre los mismos maestros nos hemos dado cuenta que nos ponemos de acuerdo a la hora de realizar las entrevistas de ingreso, ¿no? ¿Quién es el que mejor pregunta? ¿Cómo hace que se entiendan las preguntas a los estudiantes y puede fluir la entrevista mejor? O quiénes son los que tienen mayor conocimiento sobre cierto detalle para que profundicen a la hora de entrevistar a los estudiantes del ingreso sobre estas diferentes temáticas, ¿no? Partimos también de que la etnografía escolar es fundamental la participación prolongada del investigador en un contexto a estudiar estudiando el punto de vista de los nativos. Ahí me equivoqué con la repetición de la palabra. Y en este caso, pues fue Gerardo, al ser el estudiante del posgrado, el que pudo participar de todo esto, ¿no? Esto se logró con el trabajo de participación de Gerardo, les decía, durante 4 años, donde en sus primeros obtuvo la formación documental y estadística, después las entrevistas a personas que aceptaron participar en este ejercicio y durante el último año hacer el análisis de todo esto, ¿no? Y le permitió con eso el año pasado obtener el grado de doctor. La etnografía escolar es una descripción reflexiva con carácter holista, lo cual supone para el etnógrafo la necesidad de realizar un trabajo en el que se relacionen los individuos, grupos u organizaciones con su entorno socioeconómico, físico, simbólico, de modo holístico. ¿Qué queremos decir con esto? Hay estudiantes que entraron a un área pensando en que solamente iban a trabajar en esa área, y cuando han conocido las otras áreas y las posibilidades que otras áreas les presentan, como es a partir de los seminarios de tesis, eso les permite tener una visión diferente. Y algunos dicen, estoy agradecido eso porque aprendí a trabajar en equipo, estoy agradecido porque vi esto y estoy agradecido porque eso también me ha permitido conseguir de alguna manera chamba o seguir en el mismo posgrado si egresé de la maestría, ¿no? En el esfuerzo por dar sentido a los datos recogidos, el etnógrafo genera y regenera categorías explicativas en las que agrupa los significados más relevantes recogidos. Esta categorización no es una tarea sencilla ni definitiva, pues se encuentra sometida a una permanente revisión y transformación en cuanto aparece un nuevo dato que nos hace repensarla. Y a la hora de hacer las entrevistas, pues lo que estamos categorizando es
¿Qué son las ciencias ambientales, tanto para los estudiantes como los profesores? ¿Qué es el trabajo multidisciplinario? ¿Cómo se aprende a hacer trabajo multidisciplinario? ¿Cómo se enseña la multidisciplinariedad? ¿Cómo es el trabajo de aprendizaje de las ciencias ambientales? ¿Cómo actúan los profesores en las ciencias ambientales y en el trabajo multidisciplinario? ¿Cómo los alumnos constituyen el conocimiento de las ciencias ambientales y el trabajo multidisciplinario? ¿Cuáles son los seminarios donde se desarrolla más el trabajo multidisciplinario? ¿Cómo es trabajar con los estudiantes que se formaron en ciencias ambientales y en lo multidisciplinario? Pensando en que esta pregunta está hecha para quienes no están trabajando de forma multidisciplinaria desde su primera formación. ¿Cómo influye la formación profesional disciplinaria dentro de la formación multidisciplinaria, ¿no? Y esto son unas cuestiones que estamos respondiendo con todas las entrevistas, ¿no? Preguntábamos sobre hechos muy particulares, pero al final nos estamos dando cuenta que la forma en la que tenemos que explicarlos a partir de responder estas preguntas, y es en el ejercicio en el que nos encontramos. Gerardo obtuvo el doctorado el año pasado, sin embargo, todavía tenemos información que sigue saliendo y que estamos construyendo, como es esta parte de meterle al área de etnografía y la educación y tratar de resolver estas preguntas con los modelos que les he estado presentando, ¿no? Dos autores, Hammersley y Atkinson, dicen que la identificación de categorías es un elemento central para el proceso de análisis. Y pues nuestras categorías son ciencias ambientales, trabajo disciplinario, multidisciplinariedad, aprendizaje, los profesores y el trabajo, el conocimiento y el trabajo, los seminarios, los mismos estudiantes, entre otras, ¿no? Y las categorías, como el objeto de llegar a formular unas conclusiones de estudio, deben de agruparse formando redes que proporcionen información sobre la relación existente entre diferentes unidades de significado. Y hasta ahorita lo que tenemos es que existe una relación fundamental entre ciencias ambientales y trabajo multidisciplinario, entre la importancia de estar abierto a reconocer que existen otras maneras de trabajar, aunque no nos gusten que existen esas maneras de trabajar, y que el trabajo en equipo es importante. Dos autores, Taylor y Bohannan, etnógrafos antropólogos también, dicen que necesitamos terminar de desarrollar estas categorías de codificación para poder codificar los datos, separar los datos pertinentes de las diversas categorías de codificación, ver qué datos han sobrado y reafinar el análisis. Y en este sentido, pues tenemos que saber cómo agrupar toda la información. Pudiéramos quedarnos nada más en qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no, la idea es que no solamente sea un trabajo criticón, sino sea crítico, que hable tanto de lo bueno y de lo malo en todas las diferentes categorías de las que hemos estado hablando en este sentido, ¿no? Y en la etnografía de un posgrado de ciencias ambientales, el trabajo inició sobre contextualizar el programa de posgrado. Es un programa que a esta fecha, para este año, tiene 21 años de vida, donde han circulado bastantes estudiantes, donde hay 500 titulados, tanto de maestría y doctorado, y un poco más, donde han egresado estudiantes que ahora son profesores, de alguna manera, donde nos hemos integrado profesores que no somos originarios de la Universidad Autónoma de San Luis y que nos hemos ido integrando y empezamos a trabajar con las otras disciplinas, ¿no? Para después seleccionar, y después de ser separados por perfiles profesionales de formación y niveles de estudio, niveles de posgrado estudiante, así como las áreas de investigación de posgrado y los procesos participantes en estas categorías para ir haciendo los análisis, ¿no? Y entonces, una de las cosas que queremos concluir, y no estoy concluyendo el trabajo, pero que queremos concluir con nuestra investigación es el sistema ideológico desempeña un papel importante en el proceso de estabilización. ¿Cuáles son las ideas de haber formado en una disciplina o de haberse formado multidisciplinariamente, o de empezar formado multidisciplinariamente y entrar a una multidisciplina que verdaderamente implique tomar otros tópicos, ¿no? Es el vehículo que nos permite transmitir y reproducir el sistema social a través del tiempo y ver si está funcionando o no, cómo se ha ido adaptando, cómo se ha logrado que este programa siga subsistiendo y que tenga estudiantes, que tenga proyectos, que tenga becas, para que se pueda seguir trabajando con la formación de los estudiantes, ¿no? De investigadores. El compartir una ideología proporciona a la gente un sentido de solidaridad y comunidad y la distingue de otros grupos, ¿no? Hay casos que tenemos donde nos dice, el profesor me trató muy mal, pero es su manera de enseñarme y estoy agradecido por eso. Y ese trato mal no es que sea un trato mal, sino es un trato duro, ¿no? Un trato fuerte, donde quieres aprender, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Te estoy diciendo que hacerlo. No lo haces, te regaño porque no lo haces, ¿no? Y también tenemos la perspectiva, ay, ese maestro es barco, ¿no? Aprendí, pero es barco. Ese maestro no aprendí nada, y se generan estas discusiones, ¿no?
Althusser, desde el 76 decía, ha mostrado cómo la ideología actúa en el mecanismo de sujeción sobre los individuos de una sociedad al transformar a los individuos en sujetos, los cuales asumen como propias las ideas y valores del sistema social prevaleciente, el cual, a manera de un espejo, proporciona identidad de los sujetos. Y entonces vemos que hay grupos de estudiantes que en las entrevistas nos dijeron, yo estoy muy agradecido en el programa de Ciencias Ambientales porque me enseñó todo esto. Fue muy duro mi aprendizaje, pero estoy agradecido. Hay estudiantes que nos dicen, yo llegué a odiar a los profesores de ciencias ambientales, sin embargo les estoy agradecido por todo lo que me enseñaron. Odié la actitud, odié el trabajo, pero aprendí un montón, ¿no? Entonces, son parte de esas ideologías donde hay gente que también te dice, yo estoy muy feliz con el profesor tal porque me arropó, me apapachó, me enseñó, me hizo a ser la persona que soy y por eso estoy ahora como maestro, como doctor, ¿no? Y así tanto que hay profesores jóvenes que se están integrando al programa de posgrado porque sienten que tienen que devolver esas ideas que les fueron forjadas a las nuevas generaciones en este trabajo, ¿no? Es ahí donde a través de la cercanía que se va desarrollando entre tutores y estudiantes, los profesores devienen modelos de identificación, de transmisión de ideología y a la vez van modelando a los estudiantes mediante la retroalimentación con su actuación y sus ideas de investigación. Por añadidura, al estar en contacto con un grupo de investigación, los estudiantes empiezan a identificarse con otros modelos, tales como sus compañeros de laboratorio, investigadores de otros institutos que conocen en congresos, en los mismos eventos, y con científicos que llegan a conocer solamente a través de su obra, a través de las publicaciones. Y tenemos una entrevista de un cuate que decía, yo hice mi trabajo de tesis de maestría sobre esta temática y saber que venía a San Luis Potosí, donde está el profesor que escribió todo lo que yo leí, para mí era feliz, ¿no? Entonces, esa cuestión es importante, ¿no? En la medida en que el estudiante se va identificando con un problema o con un área de la ciencia, su grupo se amplía a redes invisibles de científicos que comparten intereses comunes. La interacción se da entonces a través de lecturas, publicaciones, simposios y congresos, como decía en la diapositiva pasada. Pero esto es bien interesante porque hay muchos estudiantes que dicen, el convivir con mis compañeros, yo siendo estudiante de maestría con los de doctorado, aprendes un montón. Los de maestría, los de doctorado dicen, bueno, sí, son de maestría, pero también les he aprendido a los estudiantes de maestría porque saben hacer cosas que yo no sabría hacer. Generalmente son más los de maestría que dicen, qué padre estar con los de doctorado porque estamos aprendiendo de ellos. Y eso es una cuestión muy flexible que permiten los cursos del programa de ciencias ambientales, que haya tanto estudiantes de maestría y como doctorado, ¿no? Y eso facilita también la interacción en congresos, ¿no? Los estudiantes van y son promocionados por los patrocinados, promocionados y promovidos por los profesores para que les vayan a los congresos, presenten su trabajo de investigación, a ver qué nos dicen sobre lo que estamos haciendo, si estamos bien o estamos mal, ¿no? Para ver cómo está esa cuestión. También uno de los elementos que tomamos importante pues son las discusiones y estas enseñan el comportamiento socialmente aceptable, las reglas del juego, del debate académico, la forma de discutir, atacar, defender ideas, quién gana y quién pierde, ¿no? En las entrevistas tenemos casos que nos dicen, yo odié al profesor, pero estoy muy agradecido, les decía. Me hizo llorar en la presentación de mi seminario de tesis, pero el hacerme llorar no es lo importante, es que me hizo pensar que tenía que mejorar tanto mi forma de exponer el trabajo, porque tengo los datos pero no los supe exponer, o porque tengo trabajo pero no lo he sabido analizar, o porque de plano estoy atrasado y tengo que avanzar y me están dando todo el tiempo para que no lo pueda yo difundir, ¿no? Las discusiones representan la unidad básica de la vida social de la comunidad científica y en esta idea, pues por eso tenemos las discusiones en clase, las discusiones en los seminarios, las discusiones en los seminarios multidisciplinarios, seminarios de tesis, ¿no? En las discusiones los estudiantes aprenden la forma de relacionarse horizontal y verticalmente entre estudiantes y profesores, así como las reglas de colaboración y de competencia. Hay estudiantes que nos dijeron, en los seminarios de tesis hay profesores que preguntan no para molestar al estudiante, sino para molestar al director de tesis, ¿no? Entonces, también detectamos ese tipo de cosas y vemos y nos damos cuenta que el problema no es con el estudiante, sino el problema es entre los profesores o estudiantes que se discuten en ciertos seminarios porque ya hay un problema que hay entre ellos y va más allá de la parte académica, ¿no? Las discusiones otorgan un reconocimiento de defenderlas bien en una de las pocas recompensas inmediatas que obtienen los estudiantes durante sus primeros años de formación. ¿A qué nos referimos? Cuando a un estudiante le dicen, tu trabajo está muy padre,
me gustó, explicaste muy bien, ¿no? Y esas partes nos las fueron diciendo también en las entrevistas, ¿no? Al convivir con estudiantes más adelantados, los de maestría y los de doctorado, aprenden más cosas y los atrasados, si participan de eso, se dan cuenta ellos mismos de que tienen que ponerse a trabajar más. Esto les permite involucrarse con otros investigadores, aparte del tutor, con técnicos de laboratorio, con técnicos de diferentes laboratorios químicos, biológicos, computacionales, ¿no? Y en menor grado con propios compañeros de generación. Hace un mes titulamos una chica de doctorado y en su tesis decía, le agradezco mucho a la señora Lulú, a la señora del servicio de mantenimiento y limpieza del edificio, y en palabra decía, porque ella me ayudó, cuando me vio mal me hacía sentir bien. Entonces, implica también relacionarse con ese tipo de actividades y no es la única, ¿no? En muchas tesis hemos encontrado eso, que terminan agradeciéndoles a los administrativos, a las secretarias, ¿no? Que luego son las que resuelven los problemas que ni los maestros ni los estudiantes sabemos porque es dentro de su área, ¿no? Esto les enseña una nueva serie de reglas de comportamiento social, el cual les indica cuál es la estructura de un grupo de trabajo y de un grupo de trabajo multidisciplinario. Problema, algunos de los egresados dicen, salgo con una visión multidisciplinar y me enfrento a que llego a lugares donde no son multidisciplinarios, son disciplinarios. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Pues me toca a mí abrir el espacio en ese sentido, ¿no? Los mismos estudiantes nos dicen que a veces se transmiten mensajes contradictorios que reflejan los diferentes aspectos de la vida del científico, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es ser científico, no? Y dices, pues no es lo que me estaban enseñando, pero hay que tomarlo en consideración. Por ejemplo, se dice a los estudiantes que deben pensar lógicamente, ser cuidadosos con los juicios, pero a la vez se les estimula a buscar ideas locas y a discutir aún sin saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son procesos de aprendizaje, ¿no? Son procesos que en el aprendizaje tienen que saber cómo clasificar lo que están obteniendo, ¿no? Cómo esa información los hace pensar, pero no les va a servir para la tesis, ¿no? Cuando el estudiante está necesitado de hacer la tesis. O les da miedo estar frente a un público y presentar su trabajo de investigación, porque no saben quién les va a preguntar. Y a veces tus amigos, tus cuates, son los que preguntan más fuerte, porque saben que tienes la capacidad de responder, pero la gente que está enfrente dice que no ha desarrollado la capacidad de poder presentar lo que está investigando, ¿no? Las investigaciones etnográficas en educación ayudan a contribuir en la educación y pueden clasificarse dentro de 3 dimensiones, la política institucional, la curricular y la social, las cuales configuran la cultura escolar. La política de los posgrados en México está regida por el CONACYT para hacer un posgrado de calidad. Y son ciertas reglas que han ido cambiando y que nos dicen, ¿quieres hacer un posgrado de calidad del CONACYT para que estudiantes tengan becas? Tienes que ver que hacer todo lo que dicen nuestras reglas para hacerlo. Y los profesores, los administradores, los directivos tienen que ver cómo jugar con esas reglas para que los estudiantes aprendan a jugar con esas reglas para ser partícipes de esa política, ¿no? Lo cual implica cómo mueves y modificas la currícula, cómo la actualizas, cómo construyes los diferentes seminarios y la información y la formación que le vas a los estudiantes, ¿no? Y la social, que muchas veces tenemos egresados que luego se convierten en nuestros colegas y participamos en diferentes proyectos de investigación, ya estando en diferentes áreas y vamos construyendo estas redes, ¿no? La dimensión institucional y política incluye trabajos etnográficos que interpretan los procesos no pedagógicos que intervienen en la configuración de la cultura escolar. Y es ahí donde, pues, ¿por qué no se evaluaron bien en el CONACYT? ¿Por qué no se evaluaron mal en el CONACYT? Porque hay otros posgrados que nos ven como, sí, el posgrado de ciencias ambientales como el programa bonito, el rico de la universidad, cuando hay otros programas que tienen mayor antigüedad. Sin embargo, es el que siempre ha salido mejor evaluado en muchos casos, ¿no? De la misma universidad. Y para concluir, las etnografías incluidas en la perspectiva curricular de la cultura, cultura escolar, por su parte, dirigen sus esfuerzos de interpretación del modo en que se construye el conocimiento en los salones de clase y en los seminarios permanentes. Y ahí nos damos cuenta precisamente de las relaciones que se establecen entre estudiantes, de estudiantes con profesores. Este profesor lo único que hace es enseñarnos, no nos enseña, pero nos pone a leer un montón. Les está enseñando que el contenido está en las lecturas, ¿no? Este profesor se hace bolas con lo que nos está poniendo el pizarrón. Este profesor nos enseña estadística. Este profesor
pero son muchas formas en que se enseñan y son muchas formas también en las que se aprende. Y lo que intentamos fue registrar ese tipo de información para saber por qué de pronto dicen, este profesor sí vale la pena y este profesor no vale la pena. No es un trabajo concluido, no es un trabajo que hemos terminado, pero es un trabajo que desde la óptica de la antropología nos está llevando a profundizar, llevarnos más tiempo y discutirlo todavía más. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Nada, qué bueno. Más fuerte. Sí, y mucho. Tenemos un chico que estudió antropología en la licenciatura y luego estudió la maestría en historia y el doctorado en historia en el Colsa. Cuando lo descubrieron los historiadores, estaba estudiando historia en la maestría en el Colsa, se lo empezaron a pelear y se lo pelearon hasta el doctorado. ¿Por qué? Como antropólogos tenemos y hacemos la mirada de muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y en esa formación, cuando se fue a la maestría, el leer los documentos para la investigación que estaba realizando en los archivos, empezó a darse cuenta de ciertas cosas que los historiadores no se habían dado cuenta, ¿no? Revisando los mismos documentos, ¿no? Pero ese es el perfil que tenemos los antropólogos, ¿no? Entonces, por eso se lo peleaba. Ese es un ejemplo, ¿no? Y el cuate se logró doctorar, es doctor, no sé dónde esté trabajando, pero lo interesante de esto es que los profesores de historia le decían, es que estás leyendo cosas que tus compañeros no se dan cuenta que están leyendo por la misma formación. A lo que voy es lo que te permite la multidisciplinariedad, ¿no? En la formación. Por ejemplo, también nosotros como antropólogos, no has llegado a esas clases en la escuela todavía, porque se ven en otro curso, planteamos la importancia de la historia oral y de la historia de vida de una comunidad. Entonces, cuando un historiador quiere estudiar un hecho, estudia el hecho en sí. Y nosotros podemos darles los datos de las particularidades de cómo la gente vivió el hecho, ¿no? El problema es que no, la gente no vive más de 90 años, ¿no? 70 años. Nos metemos a otros siglos. Pero si es una historia del presente, lo que la gente cuenta ayuda a explicar desde una perspectiva particular cómo vivieron los diferentes hechos, ¿no? Pongo un ejemplo básico, ¿no? El movimiento del 68 ha sido estudiado mucho por historiadores, ¿no? Tenemos muchos datos, pero el entrevistar a la gente que lo vivió, ahorita deben de tener 70, 80, 90 años, aporta a estudiar el hecho del 68. Tenemos los datos, las fotografías, las imágenes, todo, pero el saber cómo lo cuenta la gente es el aporte que nosotros tenemos con la historia, ¿no? Ahora, la historia a nosotros nos da mucho, porque hay áreas de la antropología que necesitamos de la historia para estudiar los cambios en el pensamiento de la gente, ¿no? Y los cambios en el pensamiento de la gente son disparadores que son hechos históricos, que el historiador ya tiene estudiados, ¿no? Que nos ayudan a contextualizar por qué la gente en los ámbitos locales cambia. Y así puedo seguir hablando de muchos casos, ¿no? Pero implica saber trabajar y entender lo que es un historiador y que el historiador entienda lo que hace un antropólogo, ¿no? Bueno, Gerardo. Como ya mencionaste, generalmente cuando el antropólogo se enfrenta a cualquier otra cultura, siempre es el ignorante, ¿no? Siempre. O sea, el que no sabe conocer de ciclos, de cultivo, etc. La diferencia que yo veo cuando estudia al investigador es que el investigador está acostumbrado a ser el que mira y el que observa. Sí. Y para nada le incomoda que lo estén observando. O sea, el investigador solamente es observado cuando está siendo evaluado y es el momento de crisis. Entonces, creo que ese es un momento es una diferencia muy importante de la antropología de la ciencia respecto de otras antropologías. Que así como, pues ahí viene el antropólogo y no, pues no sabe esto, pero pues le enseño.
mientras que investigar al investigador genera como cierta repulsa de parte del investigador porque no está acostumbrado a eso. Y creo que es una de las diferencias más distintivas entre antropología de la ciencia u otras antropologías. Sí, Y bueno, quisiera vincular, porque de hecho muchas de las cosas que presentaste, a diferencia de lo que planteé en la tesis, desde una tesis que en parte fue antropológica, pero que tenía otros fines, pues lo que hizo fue, lo que hiciste con esto fue enriquecer y plantear ideas que incluso pues, van a enriquecer un proyecto posterior. Y eso lo traigo aquí porque básicamente si yo hubiera planteado esta perspectiva o la parte que hice de este trabajo, no lo hubiera dejado tan pulido en la parte teórica metodológica como la presentó. Entonces, en eso precisamente sirve también hacer trabajo en equipo, ¿no? Porque él mencionó, yo veo la perspectiva de los profesores, no puedo ver la de los alumnos, tú ves la de los alumnos, no puedo ver la de los profesores, y una vez que ya nos ponemos en comunicación, podemos generar algo totalmente nuevo que no hubiéramos podido sacar independientemente. Entonces, es también, lo vuelvo a vincular con esto de trabajar en equipo para hacer este tipo de proyectos, generar mejores proyectos. así es. Y nos siguen viendo como bichos raros por querer explicar cómo son las culturas de los científicos, ¿no? Que también es un área bastante importante en el trabajo, ¿no? Pues muchísimas gracias por su asistencia. Quienes nos ven en vivo también, gracias. Y pues ya empezará después otro ciclo de conferencias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias en servicios de videoconferencia. Gracias por asistir, espero que les haya gustado.